azul, rojo o amarillo. Después que veamos quién va a ser el ganador, les explico qué vamos a hacer. ¿Me ayudan? Menti.com, código 611854. Y tenemos 3 colores: azul, rojo o amarillo. ¿Representan algo o es por intuitivo lo que... El color que más te guste. Ya listo. Rojo, vamos, va ganando. Van iguales. Azul. Vamos a darle unos 30 segundos. Más, a ver si alguien más vota. Y vemos qué vamos a hacer. Llevo aquí el tiempo. Ya. Vamos a ver. Ahora vamos a compartir qué quiere decir ese color. Cuando el azul. Detrás de esto, lo están viendo? Los cuadritos. Sí. Ya. Detrás de esto hay unas preguntas. Y vamos a tener algunos voluntarios o los que quieran del webinar para responderla. Y así nos activamos un poquito más porque sé que es tarde, es la noche, es miércoles a las 9. Ganó el azul y la pregunta es, ¿cuál sería tu eslogan? A ver. Voy. ¿Cuál sería su eslogan? A ver, Juan, ¿cuál sería el tuyo? Mejor imposible. ¿Quién más? El mío sería hasta la victoria siempre. ¿Quién más? ¿Quién más me ayuda con su eslogan? ¿Cuál? Vivir viviendo. ¿Puedo decir otro? Sí, tienes otro eslogan. El sacrificio es el único camino de la salvación del hombre. Qué profundo. Roma, ¿se te ocurre alguno el eslogan? Puede ser piensa antes de hablar. Mi mío sería la vida a la cerveza. ¿Perdón, lo escuchamos? Larga vida a la cerveza. Ya. Tan buenos sus eslogan. Para que veamos qué otras preguntas habían. Una era, si pudieras ser un animal, ¿cuál serías? Y la otra pregunta era, si fueras un topping de pizza, ¿cuál te gustaría ser? Unas preguntitas aquí para que entremos en calor. Ahora, este webinar va a tener una particularidad. La particularidad es que no vamos a tener presentación. Al no tener presentación, vamos a tener que ir conversando nosotros. Por eso les pido, por favor, que este webinar sea una más conversacional, que nos veamos, prendamos la cámara, estemos conversando sobre los siguientes puntos. Y los puntos que vamos a tratar van a ser los puntos de poder y empoderamiento. ¿Cierto? Que es algo que conversamos mucho. Vamos a empezar a hablar sobre el poder en el enfoque tradicional o el concepto que normalmente las personas piensan sobre el poder. Pensamos que es un objeto o es algo que está allá afuera y nos ungen con ese poder. Y nosotros o lo tomamos o no lo tenemos. Y ese poder solo lo puede tener una persona o es algo escaso. Es un bien escaso que muy pocas personas tienen. Por ejemplo, que nombren el jefe de una área y pensamos que el ser jefe de una área ya tiene el poder porque ha sido ungido con ese poder.
Eso es como el pensamiento tradicional sobre eso. Que veo a Juan con, con caras raras. Y No te, se te entrecortó. No sé si a todos, pero a mí yo te escuché entrecortado. sí, repito. Porfa. Ok. Veamos entonces el concepto tradicional de poder. Normalmente se piensa que el poder es un objeto que está afuera, es algo que está afuera de nosotros como si fuera algo. Y ese algo es lo que nos da el poder. Es decir, nos ungen con poder. Y es un bien escaso. No todos tenemos poder y concursamos para ese poder. Por ejemplo, un jefe de área o una persona que fue nombrada jefe de área, pensamos que ahora tiene poder, poder para realizar algunas acciones que antes no podía. Y ese es el enfoque tradicional que se le llama poder. Pero si nosotros buscamos en Google qué significa poder, vamos a encontrar dos definiciones. Una, que es tener la capacidad o facultad de hacer determinada cosa, y otra definición es estar en condiciones de hacer determinada cosa por no haber nada que lo impida. Si ven esas dos definiciones, nunca vemos al poder como algo que está fuera de nosotros, que nosotros tenemos que pelear por ellos, sino algo totalmente diferente. Y ahora les comento, ¿qué significa tener la capacidad de hacer algo? ¿Quién determina quién tiene la capacidad de hacer algo? ¿O en qué momento ese alguien pasó de no tener la capacidad de hacer algo a tener la capacidad? ¿Quién determina eso? Como hemos visto en webinars anteriores, todo lo que estamos observando son opiniones. Un observador, una persona externa, determina que alguien tiene la capacidad de hacer esa cosa o de hacer esa acción. Y determina en base al estándar que él tiene y a los modelos mentales. Por ejemplo, yo veo que alguien puede hacer algo, yo como observador, en base a mi modelo mental y a mi estándar, digo, sí, puede hacer o tiene capacidad de acción, o no, no tiene capacidad de acción y no puede hacer las cosas. Viéndolo desde este enfoque, decimos que el poder es un juicio y no es un objeto, y que vive en nuestros modelos mentales. Sé que es como un nuevo paradigma y poco a poco lo vamos a ir hablando en este webinar para que quede un poquito más claro. Ahora, no sé si recuerdan uno de los primeros webinars que hemos hablado sobre el lenguaje en su forma declarativa, donde decíamos que la palabra es acción o que cambia el mundo donde estamos, generando nuevas realidades. Ahora, si el poder es la capacidad de hacer algo o la capacidad de hacer algo sin que lo impidan, ¿cómo lo relacionan con el lenguaje declarativo? Si el lenguaje también es acción y genera nuevas realidades, también nos abre un mundo de posibilidades y podemos decir también que aumenta nuestro poder desde el lenguaje. Ahora vamos a verlo un poco más a fondo sobre las declaraciones fundamentales que habíamos conversado en webinar pasado. Vamos a recordarlos un poco. Declaración de ignorancia, declaración del sí, declaración del no, la declaración del perdón, del te amo, te quiero y de la gratitud. Comencemos, voy a resumirlos un poco y después vamos a ver un ejercicio para ver cómo se relacionan con el poder. La declaración de ignorancia era cuando nosotros no tenemos conocimiento sobre algo y de una manera humilde declaramos que no sabemos hacerlo. La declaración del sí es cuando nosotros afirmamos alguna acción o algo. Decimos que sí la queremos. La declaración del no es una de las declaraciones de libertad fundamental porque nos negamos a una acción. Esa acción puede tener consecuencias, pero desde nosotros decimos que no, no queremos. La declaración del perdón, o de perdonar a otros, de perdonarnos a nosotros mismos, o de pedir perdón, es una de las más importantes porque nos elimina esas ataduras por las acciones que hemos realizado en el pasado. La declaración del te amo, te quiero, nos permite afirmar esos vínculos, esas alianzas que tenemos con algunas personas, y si hablamos que el lenguaje declara la realidad, entonces declaramos ese amor o ese cariño que tenemos hacia las otras personas.
Y la declaración de gratitud que se la otorgamos a las personas que han dedicado su tiempo a nosotros, dándonos un pedido, una oferta, y nosotros con la gratitud le agradecemos y adicionalmente aceptamos eso que nos están dando. Ahora, me gustaría que lo viéramos con un ejemplo, cómo estas declaraciones se relacionan con el poder, para que esté un poco más claro. Ahora, les voy a dar un ejemplo, un ejercicio. Existe una chica llamada Luisa, y esa chica se encuentra ahorita en un periodo en su vida donde no le gusta su trabajo donde está, se siente disconforme, está desanimada, no se relaciona bien con algunos de sus compañeros, no le gusta el ambiente. Y llegó un fin de semana que está en su cama, escuchando música, tomando un vino, y siente que, y dice, no, basta, no puedo seguir trabajando en ese empleo. Recuérdense esta frase porque lo vamos a ver más adelante. Ok, ella dice, no, no puedo seguir trabajando, tengo que ver qué otra cosa puedo ayudar. Luisa siempre había tenido el sueño de emprender. Entonces, el día siguiente ella decidió conversar con un amigo para que le ayudara en su dilema, que era algo así como, quiero emprender, pero no sé cómo. Y de esa conversación vamos a ver algunas frases que la vamos a relacionar con las declaraciones fundamentales. El amigo le dice, realmente, si ella realmente quería trabajar toda su vida en esa organización donde estaba, ella le dice, no, yo no quiero trabajar allí. Yo creo que ya llegó el momento de parar con esto y poner en marcha mi plan para emprender. Como vemos, estamos relacionando la declaración del no con el poder. Ella, al querer alejarse de la organización, aumentó su capacidad de acción y ahora quiere emprender. Ella puede hacer más cosas que antes no podía, tiene más poder. Esa es declaración del no. Ahora vamos a ver otra pregunta que le hizo el amigo. ¿Sabes exactamente con quién quieres aprender? ¿Qué quieres hacer? Ella le dijo, no, no lo sé. Yo creo que voy a comenzar estudiando el mercado y ver qué decido para emprender. La declaración de ignorancia. Ella no sabía qué iba a hacer, pero al declararse ignorante y decir que no sabe qué hacer, tuvo un aprendizaje, o quería tener un aprendizaje, va a estudiar, va a revisar el mercado. ¿Qué pasó con eso? Aumentó su capacidad de acción nuevamente. Esta palabra la vamos a escuchar mucho. Aumentó su capacidad de acción. Va a estudiar el mercado. Ahora puede hacer más cosas que antes no podía. Aumenta su poder. Otra pregunta fue, ¿estás dispuesta a renunciar y empezar desde cero? ¿Qué le dijo Luisa? Le dijo, sí, apenas termine de aprender un poco y saber qué voy a aprender, voy a renunciar y lo que me dé la empresa en mi finiquito lo voy a invertir para mi negocio. Otra declaración fundamental, el sí. Como ven, aumentó su capacidad. Va a emprender, va a renunciar, puede hacer cosas que antes no podía. Otra de las preguntas que le dijo su amigo fue, ¿qué te lleva a hacer esto? Ella dijo, por amor propio y a mi pareja. Ella no se visualiza toda la vida en esa empresa y ese enlace que tiene con su pareja le ha permitido conectarse con ella y emprender. Nuevamente, aumentó su capacidad de acción. Cada vez es más poderosa Luisa. Otra de las preguntas fue, ¿qué le vas a decir a tus padres que pagaron tus estudios? Ella le dijo, no, les voy a tener que pedir perdón, porque a pesar de que me pagaron mis estudios, voy a tener que dejar mi empleo y voy a tener que emprender. Al realizar eso, ella se liberó de esa carga que tenía, de ese remordimiento, y ahora va a poder contar con sus papás, con sus padres. Entonces podemos decir que aumenta su poder. Y una de las últimas declaraciones, o una de las últimas preguntas, disculpen, es, ¿qué le dirás a tu jefe? Y ella le dijo, le voy a dar las gracias por las oportunidades brindadas y gracias por todo ese feedback que me entregaron, que me permitió mejorar. Ella al mejorar aumenta su capacidad, aumenta su poder. Todas esas mejoras se tradujeron en aumento de capacidad de acción. Este ejercicio nos permite reflejar un poco cómo serían las declaraciones fundamentales con el poder. ¿Tienen alguna duda? Esto es conversacional. Si tienen alguna duda me detienen y podemos ir hablando. ¿No? Seguimos. Se entendió. Buenísimo. Ahora, veamos también cómo se relaciona el poder con los pedidos. ¿Recuerdan los pedidos efectivos? Que eran pedidos que se comentaba a quién estaban dirigidos,
qué se necesitaba, cómo se validaba, para cuándo, si eran aceptados. ¿Cómo podemos relacionar esos pedidos con el poder? ¿Cómo se lo imaginan? No se escuchó. ¿No se escuchó la parte de pedidos o la pregunta? La pregunta. ¿Cómo podríamos relacionar un pedido con el poder? Bueno, yo les comento. Si hablamos que el poder es aumentar nuestra capacidad de acción, nosotros realizamos un pedido a alguien, podríamos aumentar nuestra capacidad delegando alguna tarea hacia esa persona a través de un pedido. Por ejemplo, si algún jefe o alguien nos pide algo y nosotros queremos o no tenemos en ese momento esa capacidad para hacerlo, podemos delegar esa tarea a través de un pedido y nuestra capacidad de acción aumenta. Entonces nuestro poder aumentaría. Así podemos ver la relación entre pedidos y poder. Y ahora con las ofertas. ¿Cómo podemos relacionar las ofertas con el poder? Cuando a hacer algo, algo importante, algo, sí, relevante. Creo que eso es la oferta, ¿no? Exacto, exacto, Bárbara. Si nos ofrecemos a hacer algo, le demostramos a la otra persona que tenemos una capacidad de acción mayor y él en su juicio puede determinar que nosotros somos más poderosos. Ahora, rehusar ofertas y pedidos. Esto está muy relacionado, disculpen, con la declaración fundamental del no. Si nosotros rechazamos esas solicitudes de pedidos o ofertas, nosotros nos estamos empoderando de la toma de decisiones y este empoderamiento aumenta también nuestro poder. Ahora, no sé si recuerdan cuando les había comentado del ejercicio que ella quería emprender, pero no sabía cómo. Hay que tenerlo en cuenta porque vamos a conversarlo ahora un poco. Primero recordemos que era un quiebre. Y un quiebre es algo que nos saca de nuestra zona de transparencia en la cual vivimos. Por ejemplo, vamos en nuestro auto y se nos espicha un neumático. Eso nos saca de nuestra zona de transparencia. Porque ahora tenemos conciencia del neumático y que debemos cambiar el neumático y toma conciencia en nosotros. Ahora, la declaración de quiebre es cuando una situación recurrente no la podemos soportar más y declaramos que existe un quiebre, o sea, nos sacó de nuestra transparencia. En el ejemplo de Luisa, ella ya no soportaba trabajar más, por eso hubo un quiebre. Ella dijo, basta, necesito emprender. Y cuando hablamos de quiebre, debemos recordar que es un punto A, que es donde estamos, y hacia un punto B, que es hacia donde queremos ir. Y existe el aprendizaje, o la brecha de aprendizaje. ¿Qué pasa cuando ocurre eso? También se nos abre un abanico de opciones, y al abrirse un abanico de opciones y de posibilidades, quiere decir que cuando lleguemos al punto B, tenemos más poder, porque aumentaron nuestra capacidad. Entonces, en los quiebres y en las declaraciones de quiebres, al ir del punto A al punto B, aumenta nuestro poder. ¿Entendieron esa parte? Sí, se entendió. Sí, Sí. qué bueno. Ahora, otra declaración. Los juicios. Si decimos que los juicios nos predisponen a tomar una acción, ¿cómo ven relacionado esto con el poder? ¿Ven alguna relación? Eh, sí. Si yo tengo, vamos a suponer, un juicio hacia una persona, X cosa, esta persona me cae mal, yo puedo hacer una declaración, negarme quizás por ese juicio. Sí, podrías empoderarte de tus decisiones.
Exacto. Y recordamos que también los juicios nos dan un abanico de opciones y con el abanico de opciones aumenta nuestra capacidad de acción. Entonces, están muy relacionados también con el poder. Hay algo muy interesante del poder, es que nosotros otorgamos poder también al aceptar las decisiones. Y un ejemplo podría ser, imaginemos que llega un nuevo gerente a nuestra área y él nos dice, debemos reorganizar todos los equipos. Nosotros podemos hacer eso porque nos convence la idea de que reorganicemos todo, o porque si no aceptamos podemos salir perjudicados y él tiene alguna herramienta para obligarnos a hacerlo, como es decir, podríamos perder el empleo. Entonces, ese aceptar, somos nosotros como observadores lo que le estamos otorgando poder al gerente. Le estamos dando ese poder. Y existe otro caso. Bueno, disculpen, antes el gerente también es una autoridad en la organización que le han dado, que para nosotros está fundamentada. Y existe otro caso donde alguien sin autoridad puede hacer que nosotros le otorguemos poder. Seguramente, o bueno, a mí me pasó muchísimo en Venezuela, que yo iba caminando, llegaba alguien y me decía, dame el celular. Y me robaba. Porque, ¿qué pasaba? Él tenía un arma y seguramente si yo no le daba el celular, podría salir perjudicado. Yo le otorgué el poder a la persona. Él tenía la herramienta, que era el arma que me hacía a mí, o me obligaba, en otras palabras, a darle el celular. Yo le otorgué el poder, a pesar de que yo a él no lo veía como una persona con poder. Ahora, en base a todo lo que hemos hablado, ¿cómo creen ustedes si partimos de que el poder es un juicio, podemos aumentarlo? Ya les he dado varios tips allí. ¿No se les ocurre? Si el poder, comentamos que es un juicio sobre nuestra capacidad de acción o nuestra posible capacidad de acción, ¿cómo podemos nosotros aumentar nuestra capacidad de acción? Si ustedes necesitan hacer algo diferente, ¿qué hacen? Bueno, básicamente si tienes el poder de declarar, si tienes el poder de ser afectado, si tienes el poder de emitir un juicio, si tienes el poder de delegar cosas, estás indiscutiblemente haciendo uso de juicio. Sí, esa es una manera también de aumentar el poder. Gracias Juan, y existe otra manera también que nos permite aumentar nuestro poder, y es mediante el aprendizaje. Si estamos hablando de que el poder es nuestra capacidad de acción o una posible capacidad de acción, una manera de aumentar nuestra capacidad de acción es con aprendizaje. Si nos recordamos del modelo OSAR, que era observador, acción, resultado, nosotros teníamos acciones y teníamos un resultado. Si nuestras acciones y nuestros resultados no eran satisfactorios, nosotros cambiamos el observador. Y se cambia el observador mediante el aprendizaje. Ese observador iba a tener múltiples opciones adicionales, y al tener múltiples acciones adicionales de acción, estamos diciendo que aumenta su capacidad de acción. Esa es otra manera de aumentar el poder, mediante el aprendizaje. Entonces, el aprendizaje es igual a poder. Ahora les dejo una pregunta a ustedes para ver si me pueden ayudar. ¿En qué ámbito opinan que no son tan poderosos? ¿Y cómo les gustaría ser? Sí, ahorita yo no soy tan poderoso en el ámbito laboral. ¿Te escucho? Sí, yo escuché. ¿Y cómo te gustaría ser? Bueno, primero quisiera tener trabajo, porque ahorita estoy sin trabajo, o sin empleo, mejor dicho. Y quisiera
un empleo basado en la certificación que acabo de realizar que me permita crecer como profesional. Así que si saben de algo por ahí, de consultor SAP en final. Muy bien, Alejandro, porque lo siguiente que iba a comentar era qué pedido o oferta necesitan realizar para sentirse poderosos. Y tú acabas de realizar un pedido. Y el pedido claramente fue que si conocen alguna vacante de SAP, te avisen. Ahora, para concluir, me gustaría conocer su punto de vista sobre el poder, sobre esta otra manera de definir poder. Bueno, yo me llevo un concepto también de que el poder, mientras más preparación tenga, quizás más poder puedo tener, porque me permite desarrollar otras habilidades que me van a poder, como la palabra dice, que voy a estar preparado para cualquier tipo de riesgo. Exacto, Alejandro. Entre más te prepares, va a aumentar tu capacidad de acción y más poderoso vas a ser. ¿Alguna otra conclusión o pregunta? Yo, bueno, yo rescato un poco con el resumen que el poder, bueno, te da aumento de capacidad de acción, que el poder es aprendizaje, que delegando entregas poder o emites poder, que cuando te ofreces hacer algo desde una perspectiva también, haces reflejo de poder, cuando emites juicios y cuando haces declaraciones, también emites poder. Y bueno, y la verdad, que soy sincero, te rescaté que con el quiebre también emites poder, pero no me entendí. Quisiera que por favor me ayudaras ahí. Sí, claro. En un quiebre, imaginemos un quiebre que, que me pasó a mí. Me costaba mucho hacer los webinars. Entonces yo quería estar en el punto A, donde me costaba mucho hacer los webinars, y estar en el punto B, donde yo quería sentirme cómodo haciendo los webinars. Ese era mi quiebre, cómo lograba hacerlo. A partir de ese quiebre, se tomaron diferentes acciones. Un ejemplo, prepararme mucho antes de los webinars, practicarlos, hacerlos más dinámicos, más encuestas, menos teórico, menos aburridos. Ese es un ejemplo. A partir de todas esas acciones, yo llegué a mi punto B, que era que pude hacer los webinars de una manera más cómoda. Cuando yo llegué a mi punto B, mi poder aumentó. ¿Por qué? Porque ahora puedo hacer webinars. Entonces mi poder, mi capacidad de acción es otra. A la inicial, antes no podía hacer webinars, ahora puedo hacer webinars, y quiere decir que es un Alexander más poderoso. Ahora tengo esa herramienta como en mi kit. Tengo más capacidad de acción. Ese es un ejemplo que me pasó a mí. Entonces, si con otros quiebres, si estamos en un punto A y queremos ir a un punto B, con esa declaración de quiebre y lleguemos a ese punto B, se nos abre un abanico de opciones. Y con abanico de opciones tenemos más capacidad de acción. Una pregunta, Alexander, respecto a eso. Si yo, como tú dices, en el punto A tomé una decisión, me tracé una meta que sería llegar a mi punto B, pero resulta que el punto B no se dio como quería. Igual ahí estoy obteniendo un poder. ¿Tuviste aprendizaje? Me imagino que sí. Si De tuviste, cualquier manera, me imagino que se debe haber aprendido algo. si tuviste aprendizaje, tu poder también aumentó por la relación del aprendizaje Ok, con el poder. Tu capacidad de acción seguramente no es la misma de la que tenías desde el punto A. ok. O sea, Parra, que una forma de hacer poder también es con la práctica de hacer retrospectiva, por ejemplo, de ver qué hicimos mal o qué estamos haciendo mal o por qué fallamos en esa oportunidad y aprender de eso y, bueno, evolucionar para llegar al punto que quieres llegar. Sí,
La retrospectiva es una práctica que también aumenta tu poder. Primero, porque aceptas que te equivocaste en el pasado, entonces ya tienes una declaración de perdón. Después tienes un plan de mejora, un plan de acción, y ese plan de acción aumenta tu capacidad. Ya hablamos que aumenta tu poder. Entonces la actitud también entraría ahí en juego. ¿Cómo la actitud? O sea, la actitud que tienes ante las cosas. Por ejemplo, en el ejemplo que tú diste de Luisa, tal parece que ella, luego sí, de tener su quiebre y de cambiar su perspectiva, de tener otra actitud, decide cambiar su realidad. Entonces no sé si la actitud también entra dentro de lo que es el poder. No sé si... Sí, yo concuerdo también con Bárbara. Yo veo que la actitud de una persona es símbolo o señal del poder que hace y que puede impartir. Sí, la emoción también puede ayudarnos a que tengamos una capacidad de acción y a tener más poder. O sea, actitud, emoción, la emocionalidad. Estoy de acuerdo con ustedes. ¿Tienen alguna otra pregunta? Si quieren podemos seguir comentando. Si no, No, me quedó claro, rescaté las palabras claves y los conceptos claves. Gracias, Parra. no me queda más que darle las gracias a todos por asistir y desearles buenas noches. Buenas noches a todos. Los espero el próximo miércoles, que es el próximo webinar sobre emociones. Sobre las emociones. Gracias. Chao, gracias. Chao. Gracias, Buenas Parra. noches.